Seguimos adelante aquí en Telebuen Día. Ya está en estudios el señor director de la Dirección General Impositiva, que nos va a hablar de varios temas de sumo interés, pero uno de ellos tiene que ver con la parte operativa, digamos, de las oficinas, y en ese sentido, en principio, se anuncia la suspensión también de actividades de las oficinas de la Impositiva. Ahora recibiendo con gran gusto al doctor Ricardo Mesera, experto en Derecho Aeronáutico. Doctor Mesera, buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hemos estado asistiendo a una circunstancia de pronto inabarcable para la mayoría de nosotros. Hay que estudiar mucho y muy en profundidad para tratar de decodificar cuestiones vinculadas a la expluna. Usted, en principio, siendo un experto que desde hace tanto tiempo venía estudiando el tema, ¿preveía un desenlace de estas características? Bueno, la realidad de las aerolíneas es una realidad bastante cambiante, ¿no? Es decir, tienen factores que les complica la vida económica, entre otras cosas el tema del combustible. Hay empresas volando en este momento, hay empresas grandes en este momento volando que tienen problemas económicos, hay otras que no. La vida de Pluna ha sido bastante complicada, ¿no? Pluna fue a lo largo de su historia tuvo distintos regímenes jurídicos, fue empresa mixta, fue empresa privada, fue empresa pública. Y bueno, no le ha ido bien en muchas de esas experiencias, ¿no? Cuando uno empieza a escuchar algunos conceptos que van como haciendo carne en la sociedad y las incorporamos a la charla del café, del asado, de la familia, aquella cuestión de una aerolínea de bandera nacional, por ejemplo, o de bandera, como se ha dicho. ¿Qué significa eso exactamente? Porque a veces decirlo no significa entenderlo. Hay mucha gente que piensa que que un país tenga una aerolínea es una cuestión de soberanía, es una cuestión estratégica. Yo no estoy convencido de que eso sea así. Es decir, lo que los consumidores y los países necesitan son aerolíneas que funcionen eficazmente, que sean seguras, el transporte que sea lo más accesible, que las frecuencias sean muchas, que las opciones sean muchas. No necesariamente eso se asegura con una aerolínea de bandera, y la prueba está, en el caso de Pluna eso no pudo asegurarse, ¿no? O sea que yo no creo que sea imprescindible a los efectos para asegurar la soberanía de un país el hecho de que exista una... Si vamos un paso más adelante, ¿no sería necesaria una aerolínea estatal, por ejemplo? Bueno, la experiencia no fue buena, ya el Uruguay conoce ese camino, ¿no? Yo no creo que sea imprescindible tener una compañía estatal. ¿Una compañía estatal no? ¿Acaso sí una compañía con respaldo del Estado? Yo creo que las compañías tienen que ser solventes y que tienen que funcionar eficazmente. No sé si el mecanismo es que tenga la garantía del Estado. Eso fue una decisión que se adoptó con respecto a los aviones, en algunos de los casos, ¿no? Yo no sé si esa es la mejor solución. Me inclino a pensar que no. Yo creo que el mercado debería ser lo suficientemente fuerte como para determinar cuándo hay un buen negocio en materia aeronáutica y cuándo no. Bien, doctor Mesera, hoy decíamos ese concepto que todos hemos en algún momento empleado en las conversaciones sobre una aerolínea de bandera. Ahora vamos a otro de los que se ha mencionado reiteradamente y sobre el que usted ha estudiado bastante: cielos abiertos. El tema de los cielos abiertos es una cosa que efectivamente se está manejando ahora. Yo creo que se lo está manejando con una visión exclusivamente coyuntural y como imaginando que eso va a resolver un problema concreto y urgente. ¿Cuál es la definición en principio? El esquema de los cielos abiertos es una definición estratégica de la política aeronáutica que implica abrir al mercado la decisión sobre qué tipo de frecuencias se utilizan, los precios a los que se venden los servicios aéreos, carga y pasajeros, la posibilidad de que las empresas decidan de acuerdo a sus estimaciones económicas y de mercado. O sea, las reglas de la oferta y la demanda, por ejemplo. Exactamente. Es decir, acá hay dos grandes formas de encarar la política aeronáutica, entre otros elementos importantes que tiene la política aeronáutica. Uno es, yo Estado voy a exigir, voy a determinar y de alguna manera regular quiénes entran y quiénes no entran en un mercado, qué servicios ofrecen, las frecuencias, los equipos que tienen, en fin, todo ese tipo de cosas. Y la otra es decir, bueno, mire señores, creo que lo más eficaz para las comunicaciones de un país y para los derechos, las posibilidades de los consumidores es que haya muchas ofertas. Eso es en términos absolutamente genéricos y muy esquemáticos, si se quiere. Cuando estamos ante un escenario al menos complejo como el que nos representa la liquidación de Pluna, ¿usted advierte que hay que dejar que decante esto para que los interesados comiencen a asomar, o sea, para que empiece a operar el mercado?
¿Qué ruido hace esto a nivel internacional, doctor Mesera? Yo creo que si se hubiera adoptado el esquema que estaba vigente al momento de liquidación de Pluna en materia de concursos, quizás esta solución hubiera sido, digamos, más sencilla, A ver, profundíceme sobre ese aspecto. Bueno, cuando se decidió el cese de operaciones de Pluna, se optó por el camino de modificar las reglas que rigen el concurso de acreedores para cualquier empresa del país, y se determinó un esquema de venta de una parte de los activos, que son los famosos 7 aviones Bombardier, y se diseñó un esquema en el que se reservarían las frecuencias que Pluna operaba. Yo creo que, imaginando que eso era un activo que de alguna manera eso era un activo que al posible comprador de los aviones le interesaba para instalar una aerolínea local o nacional. Yo creo que la realidad mostró que eso no era tan así, ¿no? Y entonces probablemente lo que hubiera pasado si se hubiera recurrido al esquema normal de liquidación de cualquier empresa, probablemente el mercado hubiera más rápidamente reaccionado y suplido la oferta que dejaba de prestarse, ¿no? Bueno, allí usted está mencionando otro aspecto que ha sido de suma preocupación por parte de las autoridades, y es este lapso en el que no hay actividad, en el que muchas veces las frecuencias van siendo asumidas por otras empresas del mundo. O sea, ¿cuánto debe apurarse una definición sobre la ex Pluna para que no perdamos esa tan mencionada también conectividad? Bueno, es interesante. El concepto de conectividad tiene algo así como 3 o 4 meses, ¿no? No es una expresión que en términos aeronáuticos se utilizara. Lo que creo que hay que hacer es definir en esta situación qué es lo que vamos a hacer, no con el problema de Pluna, sino con la política aeronáutica. O sea, ¿usted se afilia a una política aeronáutica de cielos abiertos, por ejemplo? Yo lo que creo que tenemos que hacer es definir qué tipo de industria aeronáutica el Uruguay quiere. La política aeronáutica del Uruguay estuvo marcada a fuego durante 50 años por la idea de que había que proteger Pluna. Hoy no tenemos eso a proteger, porque Pluna no existe más, y por lo tanto lo que hay que hacer es un redimensionamiento o una definición estratégica nueva sobre qué tipo de política aeronáutica queremos. Ahí entra el tema de los cielos abiertos. Y los cielos abiertos, el concepto de cielos abiertos no es nuevo para el Uruguay, no es una cosa que haya empezado hace 2 meses. En realidad Uruguay ya tiene convenios de cielos abiertos con varios países, por decir alguno, con Chile y con Estados Unidos. Y además hay un antecedente reciente muy importante, que es un convenio multilateral de cielos abiertos diseñado en el ámbito de la Comisión Latinoamericana de Transporte Aéreo, Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, de la que Uruguay es parte, con sus autoridades aeronáuticas, que adoptó en el año 2010, a fines de 2010, un proyecto de convenio multilateral de cielos abiertos. De manera, y Uruguay lo firmó, todavía no lo ratificó. De manera que hay definiciones ya en materia de política aeronáutica que tiende a eso. Lo que me parece que no es muy conveniente es determinar que va a haber una política de cielos abiertos, por ejemplo, para resolver un problema que se puede plantear en enero y febrero. Es decir, creo que la cuestión es mucho más central que simplemente la cuestión coyuntural. Bien, no apagar el incendio y después seguir con los mismos riesgos. Pero probablemente no se apague el incendio de esa manera, porque las aerolíneas no ponen o sacan una frecuencia, no determinan tripulación y equipo y aviones, simplemente para resolver un problema de unos días. Bien, doctor Mesera, ¿le consta que de pronto en estas circunstancias hay mucha ideología también en juego, que hay que dejar de pronto esos atávicos pensamientos de otros tiempos y acercarse más a ese concepto de oferta y demanda, de mercado regulando? Yo prefiero tratar el tema del punto de vista más técnico que ideológico, si se quiere. Yo creo que es conveniente que el Estado analice profundamente una definición general sobre cielos abiertos. Yo creo que eso seguramente sea más conveniente que el otro esquema hiperregulado. Dentro de ese esquema, uno de los temas importantes a resolver es la relación aeronáutica con la República Argentina, que para el Uruguay es un mercado muy importante, ¿no? Bien, finalmente me gustaría saber si usted tiene, por ejemplo, el dato respecto a el número de trabajadores que tenía la ex Pluna con respecto a lo que efectivamente realizaban como tareas, o sea, si esta proporción era la apropiada, la ajustada, la adecuada a otras compañías del mundo. No le puedo no hay contestar datos eso. Además, en materia de la cantidad de empleados de Pluna se han mencionado
más de un número, por un momento eran 800, después parece que son 900. Hay empleados en otros países de Pluna. No le puedo decir cuál es el número ideal, además depende del tipo de operaciones, si las operaciones están muy descentralizadas, si hay muchos destinos en otros países. Bien. Bueno, le quiero agradecer mucho estos valiosos minutos, doctor Mesera, y vamos a esperar las definiciones. Por favor. Que apremian, por otra parte. Bueno, el agradecido soy yo. El doctor Ricardo Mesera, experto en política aeronáutica. Vamos a ir a una breve pausa y en instantes el señor director de la impositiva, Pablo Ferredi.